Hoy vamos a hablar sobre 6 filósofos que son Parménides, Tales de Mileto, Heráclito, Confucio, Pitágoras y Demócrito. Primero vamos a empezar con Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, frente a las costas de Sonia, alrededor de 580 a 500 a.C. Para ser admitido en su escuela se necesitaba pasar por rigurosas pruebas. Por ejemplo, ser vegetariano, practicar gimnasia y no ser ocioso. Ya en el noviciado de su escuela necesitaban 5 años sin dar opiniones para que no interfiriera en el aprendizaje y pudiera captar el simbolismo. Uno de sus postulados filosóficos fue que establece los términos de filósofo y cosmos. Igual su arge o principio constitutivo de todas las cosas es el número, siendo así que las matemáticas son la base de la ciencia física y la ciencia natural. Su método de conocimiento fue su formación en la escuela de Tales de Mileto y su maestro fue Anaximandro. Su teoría fue que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Una de las aplicaciones para su vida cotidiana es para los investigadores forenses. Los investigadores forenses usan la teoría de Pitágoras para determinar la trayectoria de las balas. Y los geólogos también utilizan el teorema de Pitágoras cuando van a rastrear la actividad de un terremoto. Les voy a presentar sobre el tema de Tales de Mileto, ya que es un filósofo, matemático, geométrico, físico y legislador griego. Él vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que le pertenecía también Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Uno de sus postulados de Tales de Mileto fue: los ángulos opuestos por el vértice son iguales, y si un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a lados iguales son iguales. Algunos ejemplos de los postulados de Tales de Mileto en la vida diaria son: los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y sobre su teoría de Tales de Mileto, tienen demasiadas aplicaciones, pero entre tantas las más utilizadas es para calcular distancias inaccesibles, por ejemplo la semejanza entre ángulos, etc. En una de sus frases más famosas de Tales de Mileto es: la belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las bellas acciones. Yo les voy a hablar acerca de Parménides. Nació en Elea, Magna Grecia, en el año 540-460 a.C. En su lugar fundó su escuela. Es considerado el más sabio de su tiempo. Su método de estudio antepone la intuición y la razón de los sentidos. Fue discípulo de la escuela Pitágora. Algunos de sus postulados filosóficos fueron: el ser es omniabarcante, lo llena todo, lo es todo. El ser es inmóvil porque a cualquier parte donde pueda ir ya está allí. Algunas de sus frases son: los sentidos te engañan, no te dejes llevar por tus ojos ni por las palabras en el fondo, nada cambia. Yo soy Andrea Tun y les voy a presentar al filósofo Heráclito. Él nació en Efeso, en Laconia, 1535 a 475 a.C. Es de familia noble, desprecia al pueblo que había abandonado sus valores. Fue un solitario, tal vez el primer caso de un filósofo de Grecia. Respecto a sus obras, sobreviven una serie de fragmentos en los cuales es ya posible identificar. En su escuela, Heráclito afirma que existen 2 formas de conocer, una verdadera y otra con falsa. La primera obedece a la razón
y la segunda es la que se apoya en los sentidos o en un mal entendimiento de ellos. Este filósofo también sostiene la final armonía de los contrarios. La unidad de los opuestos, bien y mal, son una cosa. Sus postulados filosóficos, pues, uno de ellos es: todo fluye, nada permanece, existe un cambio constante. Es esencial al uno ser también múltiple, y etc. Una de sus frases famosas: tiene derecho a dormir quien ha estado en vigilia. Es la enfermedad la que hace grata la salud. Yo soy Luis Góngora y les vengo a platicar sobre uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Él es Aristóteles, hijo de un médico muy importante de aquel tiempo. Nació en Estagira, Macedonia, y desde muy pequeño se le dio el interés hacia las ciencias naturales. A los 17 años se dirigió a Atenas, donde fue discípulo de Platón, uno de sus discípulos más importantes, y él siempre dijo que le tenía una gran admiración. Después de mucho tiempo, él se dedicó a la enseñanza y fundó su propia escuela llamada el Liceo, la segunda gran escuela del mundo occidental. Su manera de enseñar era muy peculiar porque le gustaba hacerlo mientras se paseaba por los jardines de la escuela. Él se dedicó a la escritura y su escritura se podía dividir en dos: exotéricos y esotéricos. Los primeros se podían llamar igual diálogos, que eran para el público, y los segundos monólogos, que era para sus estudiantes de aquella escuela. Una de sus frases más importantes y más famosas es la de que el sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Y sus postulados fueron muy importantes en la Edad Media y hasta ahora siguen siendo muy importantes. Hola, soy Leslie y les hablaré sobre Demócrito. Él nació en Andra en el año 460 y murió en el 370 a.C. En sus viajes adquirió conocimientos de teología, astrología y geometría. Vivió casi 100 años. Se dice que conversaba con Protágoras y que fue discípulo de Leucipo. Aportaciones. Algunas de las principales aportaciones de Demócrito a la filosofía y la ciencia son el atomismo, la astropología e importantes conocimientos de astronomía. Método del conocimiento. Pues según Demócrito es difícil, ya que la percepción por los sentidos es subjetiva. Demócrito dice que hay distintas percepciones de la realidad, pero que esas percepciones no nos llevan a la verdad, porque dicha verdad varía varias veces, y no es seguro, son simples ilusiones de la realidad. El intelecto debe valerse de las percepciones del mundo físico para llegar a la verdad dicha. En otras palabras, pues es el conocimiento verdadero. Demócrito tenía dos conocimientos así. El primero era legítimo, Genesi, verdadero, y el otro era hijo de puta, Stoki, oscuro. La doctrina atomista, que constituye en concentrar el universo, constituido por entidades materiales infinitamente pequeños, por tanto imperceptibles para los sentidos, y de carácter estrictamente cuantitativos, a las cuales les llama átomos
Otra de sus postulados es, afirma que todo cuanto hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío. Los átomos se van moviendo de una forma natural e inherente. A ellos en su movimiento forman entre sí y se combinan cuando sus formas y además características lo permiten. Frases célebres. Yo elegí dos que me llamaron mucho la atención. Son: vida sin fiestas es como largo camino sin posadas. También hay otra que me gustó mucho, fue: hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente. Por último tenemos aportaciones de Demócrito en ejemplos de la vida cotidiana. Pues yo creo que la vida está en la vida cotidiana, en todas partes, ya que los elementos están formados por partículas discretas y diminutas, que son los átomos, y de eso se trata una de sus mayores aportaciones de Demócrito. 2, 3. Frases célebres. Yo elegí dos que me llamaron mucho la atención. Son: vida sin fiestas es como largo camino sin posadas. También hay otra que me gustó mucho, fue: hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente. 3. Por último tenemos aportaciones de Demócrito en ejemplos de la vida cotidiana. Pues yo creo que la vida está en la vida cotidiana, en todas partes, ya que los elementos están formados por partículas discretas y diminutas, que son los átomos, y de eso se trata una de sus mayores aportaciones de Demócrito. Gracias. Eso sería todo de Demócrito, no, eso ya no.